A lo largo de la historia ha habido un sinfín de crisis económicas que han desestabilizado la economía a nivel mundial, pero nosotros como individuos solo experimentamos una etapa de esta historia. Por lo tanto, si vivimos un momento de bonanza, nos parecerá algo extraordinario y maravilloso, pero si vivimos un momento de crisis nos parecerá que es el caos del mundo, el fin del mundo, la hecatombe. Pero estudiando la historia a lo largo del tiempo veremos que ha pasado un sinfín de veces y que la raza humana ha conseguido salir de esos problemas siendo bastante resolutiva. Por lo tanto, estudiando la historia podremos tomar decisiones financieras correctamente y mucho más inteligente que la media. Por lo tanto, quedaros en este vídeo si os interesa estudiar el mundo o la historia de las crisis y las recesiones. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolib. Comencemos con la Gran Depresión de 1873-1879, también conocida como la Depresión Larga. Este periodo de recesión comenzó con el colapso del mercado ferroviario en los Estados Unidos, un colapso que también afectó a las bolsas de valores en Europa. La sobreexpansión del ferrocarril y la especulación en los mercados financieros llevaron a un colapso bursátil. El exceso de optimismo en la expansión ferroviaria y en el crecimiento económico futuro resultó en una burbuja que, al estallar, causó una depresión prolongada. La siguiente gran crisis ocurrió en 1893. Esta depresión comenzó en los Estados Unidos debido a la sobreproducción en la agricultura y en la minería, lo que llevó a una caída en los precios de las materias primas y afectó a las bolsas de valores. El exceso de optimismo en el crecimiento económico y la especulación en acciones relacionadas con la agricultura y la minería llevaron a un colapso bursátil. La caída de la bolsa de Nueva York resultó en el cierre de numerosos bancos y empresas, exacerbando la crisis económica. La crisis más famosa es sin duda la Gran Depresión de 1929. Comenzó con el colapso del mercado de valores de Wall Street el 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro. Durante los años 20, el exceso de optimismo en el mercado llevó a una burbuja especulativa. La gente compraba acciones a crédito creyendo que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Cuando la burbuja estalló, la caída abrupta de los precios de las acciones causó pánico masivo y llevó a la quiebra de bancos y empresas. El impacto fue global, con bolsas de valores en todo el mundo experimentando caídas similares. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó una recesión en la posguerra. Tras la transición de una economía de guerra a una de paz, causó volatilidad en las bolsas de valores. Aunque había optimismo sobre la reconstrucción y el crecimiento futuro, la incertidumbre sobre cómo se ajustarían las economías causó fluctuaciones significativas en la bolsa de valores. Sin embargo, la implementación del Plan Marshall y la recuperación industrial ayudaron a estabilizar los mercados financieros y estimular el crecimiento económico. Estamos hablando de la época de 1945 a 1949. La crisis del petróleo de 1973 fue provocada por el embargo petrolero de la OPEP, lo que llevó a un fuerte aumento en los precios del petróleo y un impacto negativo en las bolsas de valores. El exceso de optimismo en la estabilidad y en el crecimiento continuo se derrumbó cuando los precios del petróleo se dispararon. Esta crisis causó inflación y una caída significativa en los mercados bursátiles. Las empresas enfrentaron mayores costos operativos, lo que llevó a una reducción en las ganancias y a una caída en los precios en las acciones. En los años 80, muchos países latinoamericanos enfrentaron una crisis de deuda. La incapacidad para pagar sus deudas externas tuvo repercusiones en los mercados financieros globales. El exceso de optimismo sobre el crecimiento económico en América Latina llevó a un endeudamiento excesivo. Cuando los precios de las commodities cayeron y las tasas de interés subieron, muchos países no pudieron cumplir con sus obligaciones de deuda. En 1997, la crisis financiera asiática comenzó en Tailandia y se extendió rápidamente a otros países de Asia Oriental, impactando los mercados bursátiles globales. El exceso de optimismo en las economías emergentes de Asia llevó a una burbuja de inversión. Cuando Tailandia devaluó su moneda, esto desencadenó una crisis de confianza que llevó a una fuga de capitales y a caídas dramáticas en los mercados bursátiles. Los inversores globales perdieron confianza en los mercados emergentes, causando una venta masiva de acciones y bonos en la región. A finales de los años 90, el auge de las empresas tecnológicas llevó a una burbuja especulativa en el mercado de valores. Esta burbuja estalló en el año 2000, marcando el inicio de una recesión. El exceso de optimismo en las empresas tecnológicas y las valoraciones infladas llevaron a una burbuja en el Nasdaq. La sobrevaloración de las acciones tecnológicas y la especulación excesiva resultaron en una caída masiva del Nasdaq. La pérdida de valor afectó a inversores y empresas, llevando a una recesión en el sector tecnológico y más allá.
Y por no tampoco nombrar la gran crisis financiera del 2008, conocida como la Gran Recesión, fue desencadenada por el colapso del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos y la quiebra de Lehman Brothers. El exceso de optimismo en el mercado inmobiliario y la especulación en productos financieros complejos llevaron a la creación de una burbuja. Cuando esta burbuja estalló, la crisis resultó en una caída global en los mercados bursátiles, con el S&P 500 y otros índices experimentando fuertes caídas. Los gobiernos y bancos centrales intervinieron con medidas de estímulo y rescates para estabilizar el sistema financiero. Después, la pandemia del COVID-19 en 2020 tuvo un impacto económico y financiero global sin precedentes. Las bolsas de valores experimentaron una volatilidad extrema. Aunque el exceso de optimismo no fue la causa directa, la rápida propagación del virus y las medidas de confinamiento llevaron a una venta masiva en los mercados bursátiles en marzo de 2020. Sin embargo, los paquetes de estímulo y las políticas monetarias expansivas ayudaron a una rápida recuperación en los mercados financieros, aunque la economía real tardó más en recuperarse. Por lo tanto, todo este sermón que os he dado de las diferentes crisis desde 1871 hasta 2024 es para que veáis ¿cuántas recesiones han habido? Y el principal problema viene a ser, aparte de que sí, las sobredeudas, un exceso de crédito, bueno, pueden haber diferentes problemas que deriven, pero las caídas de cotizaciones en los mercados de valores se debe a un exceso de optimismo por parte de las personas que empiezan a comprar acciones y sobrevaloran una empresa, es decir, están dispuestas a pagar más. Incluso, por ejemplo, en la crisis de las .com, están dispuestas a pagar mucho más de lo que verdaderamente vale la empresa. Con lo cual, si eso lo extrapolamos a nivel general, a nivel global, se puede dar una burbuja, es decir, coge un precio de cotización mucho mayor al valor real que da en general la industria o el sector. Y de ahí se derivan todas las crisis. Como conclusiones podemos sacar dos cosas. Uno es no invertir en momentos donde el mercado está en auge. De hecho, si tenemos acciones en cartera, depende del sector que sea, las mantenemos, vendemos una parte de ellas o lo que hacemos es castigarnos por no haber sacado buenos rendimientos, esperar a que haya otra época de recesión y comprar ahí. Pero en las épocas de auge lo que deberíamos hacer más es comprar bonos. Pero por otro lado, en los momentos de recesión, donde muchas personas ven un mal momento para comprar acciones, si encuentras una compañía con una ventaja competitiva, según Warren Buffett, y ves que promete a futuro estudiando sus estados financieros y estudiando varios ratios de rentabilidad que te permiten ver la salud financiera de la empresa y ves que dentro de la penuria, dentro de esa crisis, rinde bastante bien, tú estás comprando acciones infravaloradas, es decir, por debajo del valor intrínseco de la empresa. El valor intrínseco es el valor real de la empresa. Warren Buffett decía algo parecido a esto. Sé avaricioso cuando los demás son cautelosos y sé cauteloso cuando los demás sean avariciosos. Y con esto podemos decir que se ha terminado el vídeo. Quería que vierais que esto de la crisis del COVID no ha sido la única, ha pasado miles de veces a lo largo del tiempo y no somos las únicas personas que han pasado por momentos de declive, ni guerras, ni tal. Por lo tanto, quiero que sepáis que estudiando la historia podemos averiguar y adivinar el futuro.